Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia Ciberdefensa, los riesgos de la era de la transformación digital, organizado por el conglomerado de las carreras de Administración de Negocios y Contaduría. Gracias a los que se han conectado a esta actividad, tanto por la plataforma de Zoom, como a aquellos que nos siguen por la transmisión de Facebook Live de la Universidad Fidelitas. El objetivo de estas actividades es ofrecer espacios formativos con temáticas de actualidad y complementarias a la carrera de nuestros graduados y estudiantes avanzados, permitiendo potenciar su perfil profesional para mantenerse vigentes en el mercado laboral. Y estamos seguros de que estas actividades extracurriculares académicas enriquecen ese proceso de formación de nuestros estudiantes y mantienen actualizados a los graduados como profesionales competentes. Agradecemos a la dirección de carrera que nos acompaña de Contaduría Pública, don Edgar Quiroz Núñez, y desde luego a la dirección y subdirección de Administración y Economía, en este caso don Dexter Mena, que es el subdirector de la carrera de Administración de Negocios, y a quien le doy la bienvenida y cedo la palabra para que brinde sus palabras y presente a nuestro expositor de esta tarde. Bienvenido, don Dexter. Muchas gracias, Yendri. Bueno, buenas tardes para todos. Nuestro facilitador de la charla de hoy es el señor Hernando Segura Bolaños. Él es especialista en transformación digital y ciberdefensa. Don Hernando es CEO y fundador de ATTI Cyber, la primera empresa de ciberdefensa de la región. Además, es director para Latinoamérica de la firma consultora en transformación digital All Rework junto con Mark Vidal. Es director de la Fundación Privacidad y Datos Piridad de Costa Rica. Fue socio fundador de Covalen, empresa dedicada al desarrollo de herramientas en blockchain, así como socio fundador de NeoClinic, una empresa digital de tratamientos y atención a pacientes crónicos. Don Hernando tiene también un MBA con alta distinción en el INCAE, un grado en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y un posgrado en Mercadeo en la misma universidad. Es consultor de importantes proyectos de transformación digital y conferencista internacional en tecnologías disruptivas. Anteriormente, Hernando fue gerente general de Cognitiva en el área de inteligencia artificial como IBM Watson y trabajó más de 10 años para SAP Miller, la que fue la segunda empresa cervecera mundial en diferentes puestos de dirección y vicepresidencia en Honduras, El Salvador, Ecuador y Panamá. Bueno, los dejo con nuestro invitado, el señor facilitador MBA Hernando Segura Bolaños, con su charla de hoy que es ciberdefensa, los riesgos de la transformación, de la era de la transformación digital. Adelante, don Hernando, y bienvenido. Muchas gracias, Dexter. Muchas gracias a todos por esta invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes estos temas de transformación digital y de ciberdefensa. Si nos ponemos a pensar, no es usual que estos dos temas que son tan importantes y que están en la tendencia de prácticamente todas las empresas del mundo se toquen en una única conferencia. La transformación digital está en la mesa de decisión de todos los tomadores de decisiones en el mundo, la ciberdefensa también o la ciberseguridad, pero unirlas nunca ha sido sencillo y entonces lo que intentaremos en esta charla de hoy es hacer una conjunción de cómo se potencian, cuáles son los mecanismos de influencia entre la transformación digital y la ciberdefensa. Voy a compartir pantalla en este momento. Creo que tienen que darme... gracias. Solo por favor me avisan cuando puedan ver mi pantalla. Adelante, don Hernando, se ve perfecto. Excelente, muchas gracias. Entonces, efectivamente, vamos a hablar de transformación digital y ciberdefensa. Y el subtítulo de esta presentación es Bienvenidos a un mundo en el que todo lo que creíamos está siendo reconstruido. Y creo que la palabra fundamental que nos va a guiar en toda esta presentación es la reconstrucción. Y fundamentalmente vamos a hablar de los mecanismos que nos permiten entender a las empresas a través de su cadena de valor. Vamos a utilizar esa metodología de ahora en adelante. Quiero comenzar con un estudio de caso. Este caso es real, muy reciente. Como pueden ver, se coloca en los inicios o mediados de este mes pasado de julio.
y se los voy a describir porque es un caso de un ataque específico a una empresa importante en nuestra región que tuvo éxito en vulnerar sus sistemas y en lograr extraer efectivo o fondos de manera ilícita. Obviamente todas las identificaciones de nombres de personas y de empresa están cubiertas porque no podemos hacer una divulgación del caso específico con sus datos reales. El 18 de julio, la empresa que llamaremos abc.xyz contacta a su proveedor de materia prima que se llama Rudo, y así es como empieza el nombre, y creo que es importante que sí podamos identificar el nombre del proveedor. Es Rudo y algo más en el resto de su nombre, para pedirle un incremento de su límite de crédito, que hoy está en $100,000 y le piden un incremento a $200,000. Por temas de logística, ellos necesitaban tener cierto margen adicional para administrar su límite de crédito, y ahí abajo está el correo que manda una persona del departamento de compras al proveedor en Estados Unidos. Entonces al final, señalado con ese círculo rojo, es: por favor, me pueden ayudar con el incremento del límite de crédito. Ese mismo 18 de julio, la empresa que envió el correo recibe una respuesta confirmando el aumento del crédito, pero la dirección de correo es ligeramente diferente de la dirección tradicional del proveedor. De hecho, si ustedes pueden ver acá arriba en el círculo rojo, en lugar de decir Rudo, que se acuerdan que es como comienza el nombre de la empresa, dice @rodu, y el resto de el nombre de la empresa está oculto. Entonces, lo que hicieron los atacantes fue enviar un correo electrónico de una dirección de correo electrónico que se parecía mucho a la dirección original del proveedor. Y la respuesta en un inglés perfecto, y además no solamente eso, sino también una respuesta utilizando el mismo método y la misma redacción que tradicionalmente utilizaban. Responden: sí, su límite de crédito ha sido ajustado a $210,000 y etcétera, ¿no? Este correo, como todos podemos ver, como proviene de una dirección ilegítima, es un correo suplantado. Y aquí es donde comienza el modelo de fraude. Eso ocurrió el mismo 18 de julio. El 29 de julio, algunos días después, el atacante, es decir, quien logró vulnerar los correos, envía un correo consultando si ya se han hecho algunos pagos y anunciando que hay una nueva cuenta corriente para depósitos. Y entonces ahí está el texto. Pregunta: ¿ya se procesó el pago ayer? Por favor, chequéenlo para gestionar los temas de el pago internamente. Y entonces espero su respuesta. Un correo también aparentemente inocente, pero como pueden ver arriba, una dirección también suplantada, diferente de la Rudo XX, que es el nombre real de la compañía. Ese mismo 29 de julio, abajo a la izquierda pueden ver la respuesta de la compañía en Costa Rica, diciendo: no les hemos pagado todavía, estamos esperando que termine el plazo de los 30 días. Y entonces les dice: ok, perfecto, muchas gracias, y aquí les mando la nueva dirección o el nuevo número de cuenta al cual tienen que hacer los pagos. Y ahí está el nombre oculto parcialmente de la empresa, con el nombre de la compañía en la cuenta corriente en un banco en Estados Unidos, con número de cuenta, el routing y todos los datos. Interesantemente, el nombre al cual está inscrito esta cuenta corriente para hacer transferencias es exactamente el mismo nombre de la compañía. Es decir, el fraude fue tan sofisticado que incluso lograron crear una cuenta corriente en un banco en Estados Unidos a nombre de la empresa real, pero obviamente con un acceso ilegítimo de alguien más. No quiero profundizar más en este caso, mucho más, pero lo que sí les quiero contar es que esta vulneración fue exitosa. A la empresa le lograron sustraer una cantidad muy importante de dinero, fundamentalmente porque el atacante utilizó una mezcla de métodos muy hábiles para lograr convencer a todos los departamentos y a todas las personas que lograron ver estos correos de la compañía que esta era una transacción comercial usual. Y al final la pérdida del dinero es prácticamente un hecho, es muy difícil lograrlo recuperar. Entonces quiero comenzar la presentación luego de estudiar este caso con esta frase que dice: conocerse a usted mismo es el principio de toda la sabiduría. Nosotros deberíamos entender quiénes somos nosotros como empresa,
cuáles son las capacidades que tenemos, dónde están las potenciales debilidades y trabajar para mejorar o remediar estas debilidades. Porque un ataque de este tipo, que de hecho se llama spear phishing, es un phishing, es decir, un fraude a través de correo electrónico, y spear significa dirigido, spear es una lanza, es un ataque de correo electrónico. Perdón. ¿Alguien me hacía una pregunta? Perdón, disculpas. Decía entonces que este es un ataque de spear phishing dirigido a un tomador de decisiones en una empresa importante y que en este caso tuvo éxito. Entonces, quiero que comencemos a entender por qué estos temas son cada vez más importantes y cómo se relacionan con el comportamiento del mundo digital en el que estamos viviendo. Básicamente hay 3 efectos tecnológicos en los cuales nosotros estamos hoy inmersos. Los han estudiado los expertos desde hace muchos años y algunos expertos incluso los llaman leyes tecnológicas. Número 1, estamos rodeados de capacidad de almacenamiento infinita. La capacidad que hoy tenemos de almacenar datos, de almacenar videos, de almacenar audio, de almacenar cualquier cosa es infinita. Algunos de ustedes se acordarán, los que tengan un poco más de edad, que cuando creamos nuestras primeras cuentas de correo públicas, la mía fue en Hotmail, existía una restricción en la cantidad de correos que nosotros podíamos mantener en esa plataforma. Hoy ya no existe. Podemos almacenar la cantidad de fotografías que queramos, en algunos casos pagado, mas sin embargo ya no existe límite. 1000 fotografías, 100,000, 1,000,000 de fotografías y videos y sonido. No existe ninguna limitación en la necesidad o en la capacidad de almacenamiento que podamos tener. El segundo efecto o la segunda ley tecnológica es el incremento de la capacidad de procesamiento. Este es el músculo de cómputo. El músculo de cómputo es la capacidad que tienen hoy en día las computadoras y los servidores en todo el mundo de brindarnos respuestas a las necesidades de trasiego o de procesamiento de información. Crece y crecerá permanentemente por mucho tiempo más. Lo que es más, el advenimiento de la computación cuántica nos promete que habrá un crecimiento probablemente del lado fundamental de las capacidades de procesamiento muy grande en algunos años, ¿no? Entonces, ese es un segundo efecto tecnológico. Y el tercero es la velocidad de transmisión incremental. Esto tiene que ver con el ancho de banda en el cual nosotros podemos acceder a los datos y a los sistemas. Hace muy pocos años nos acordamos, algunos de nosotros, la capacidad tan limitada que teníamos de acceso a Internet a través, en algunos casos, de módems telefónicos. Hoy en día tenemos ya en nuestras casas algunos equipos listos para 5G y el advenimiento de las capacidades de 5G nos brindará aún más velocidades de transmisión cada vez más altas. Estos 3 elementos han puesto las bases para que un proceso de transformación digital hoy nos haya alcanzado. Sin alguno de estos 3 hubiera sido muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo quiero transformarme digitalmente, posiblemente voy a requerir almacenar datos, procesar datos de manera profunda y transmitirlos. Y estos datos siendo casi cualquier tipo de datos. Si esto no hubiese ocurrido, la transformación digital hubiera sido muy complicada. ¿Dónde nació esta transformación digital? Es decir, estos efectos, ¿de dónde vienen? Es interesante entender que esto tiene un trasfondo histórico, que muchos de nosotros lo vivimos. En 1991, es decir, a finales del siglo pasado, se creó el World Wide Web, es decir, las capacidades de Internet de interactuar con nosotros y presentarnos respuestas y formularios y gráficos. Solo un año después ya existían en Internet 1 millón de computadoras conectadas. Es decir, el advenimiento de la WWW causó que el crecimiento de la Internet comenzara a ser cada vez más rápido. Y en 1996 ya existían más de 10 millones de computadoras conectadas. A finales del siglo pasado apareció lo que todos conocemos como la burbuja de las .com, en la cual todas las empresas que decían o propugnaban tener operaciones en Internet eran empresas atractivas para los inversionistas. El inversionista no entendía muy bien de qué se trataba este tema de Internet todavía, pero cualquier empresa que decía yo puedo operar en Internet resultaba ser muy atractiva para invertir en ella. Y estos ejemplos que les muestro son algunos de los más importantes y que más nos resuenan. Por ejemplo, Pets.com era una empresa que vendía suministros para mascotas en Internet. Hoy en día tenemos muchas de estas. eToys vendían juguetes en Internet. Webvan vendía alimentos y abarrotes en Internet, de los cuales hoy tenemos muchas empresas que lo hacen.
Y Flux, que era bien interesante, capturaba dinero de los navegantes para que lo pudieran gastar en diferentes sitios de Internet, algo parecido a PayPal o algunos mecanismos de pago. Bueno, resulta que ninguna de estas empresas que nacieron de estas cuatro a finales del siglo pasado existe hoy. Todas quebraron y la razón por la cual se fueron a la bancarrota es porque el modelo de negocio no generó los ingresos suficientes para que la empresa pudiera crecer orgánicamente. Sin embargo, la inversión que vino de los inversionistas fue tan grande que a estas empresas le permitió crear mecanismos de almacenamiento y de comunicación y de cómputo que hoy en día a través de evoluciones nos han llegado a ser de utilidad. Entonces, la famosa burbuja de las .com y la quiebra o el reventón de las burbujas de las .com nos dejó como herencia capacidades muy potentes en el mundo de la transformación digital. Este es uno de los efectos que creo que es más interesante de estudiar, y la herencia que hoy tenemos es nuestro modelo de nube. En esta conversación vamos a tratar de hacer un paralelo entre qué es la nube y de qué trata la tecnología de la nube con la transformación digital y comprender si estamos en un mundo seguro ahora que estamos moviéndonos en la nube digital. Pero la primera conclusión de esta conversación es que nuestra herencia que proviene de la explosión de las burbujas.com es que hoy en día tenemos capacidades de interactuar entre todos nosotros en un nuevo modelo que crecerá cada vez más y comenzará incluso a mutar hacia otras capacidades, que es el modelo de la nube. Entendamos la transformación digital desde una perspectiva formal. Cuando yo les pregunto a todos ustedes qué es la transformación digital, casi sin duda habrá una respuesta por cada una de las personas que está presente en esta charla. No es fácil definir la transformación digital. En muchas ocasiones, y creo yo de manera incorrecta, se comienza a definir la transformación digital a través de soluciones y productos y software y hardware. Esa es la manera incorrecta. La transformación digital en realidad es una transformación empresarial o una transformación corporativa que utiliza mecanismos digitales para vivir y para crecer y para entregar soluciones. Entonces a mí me gusta, y yo he estudiado varios modelos de transformación digital, el que más me gusta es el que utiliza la cadena de valor para comprender cómo a través de los procesos de transformación digital la cadena de valor ha mutado, ha cambiado, o sea, reconstruido, si se acuerdan de la primera palabra que vimos en la filmina de presentación. Si nos vamos hacia atrás algunos años, cuando analizábamos la cadena de valor de las empresas, que siempre ha sido el análisis de cadena de valor un mecanismo de análisis con mucha fuerza y mucha potencia y muy válido, la cadena de valor siempre intentaba mostrar a las empresas con una estructura integrada verticalmente, por algunas razones que vamos a entender en algún momento. La integración vertical significa que dentro de toda esa cadena de valor, desde la consecución de la materia prima hasta el producto terminado e incluso la distribución y la venta y el servicio postventa, era importante tenerlo dentro del control de un conglomerado y así podíamos estar más seguros. ¿Por qué era importante? Y ahora les voy a dar algunos ejemplos para que concluyamos que efectivamente ese era el mecanismo de integración de moda. El estar integrados verticalmente. Bueno, hay varias razones. La primera es que existían muy altos costos de transacción. Por ejemplo, si yo quería buscar distribuidores diferentes de materia prima, el encontrarlos en diferentes países era muy complicado porque no existía la distribución tan amplia que hoy tenemos de información que fluye a través de Internet y de todos los medios digitales que tenemos, y encontrar nuevos proveedores era complicado. Yo me acuerdo con mucha cercanía de una gran discusión que tuvimos cuando yo trabajaba en SAP Miller. SAP Miller era la segunda empresa cervecera mundial. Yo trabajaba en el área de marketing y estábamos discutiendo si era una buena idea deshacernos de nuestra fábrica de las chapitas de metal, de las cervezas, o buscar un proveedor que nos diera ese suministro de las chapitas de metal. Y esa discusión
era muy importante porque tradicionalmente el acero por el cual están elaboradas las chapitas venía de Alemania. La pregunta era, ¿qué pasa si nosotros eliminamos nuestra fábrica de chapitas y compramos las chapitas en Alemania y algo pasa? Alemania cae en guerra o tiene un desastre natural o cualquier otra cosa. ¿Qué pasa con nuestras chapitas? Buscar nuevos proveedores de chapitas de metal era muy complicado porque la información no estaba disponible con tanta facilidad. A eso es lo que se refieren los estudiosos de la cadena de valor con que hay altos costos de transacción. El transar con diferentes proveedores era muy costoso, había que buscarlo a cada uno, negociar independientemente con cada uno y por lo tanto, y esta discusión se los quiero contar, tuvo como resultado de que mantuvimos la fábrica de chapitas por muchos años más en nuestra producción de cerveza. Quisimos mantenernos integrados verticalmente. Era muy costoso orquestar nuestra cadena de valor. El buscar nuevos proveedores era muy complicado. Y además siempre se encontraban eficiencias a través de la escala. Nosotros producíamos cerveza, pero también refrescos, éramos embotelladores de Coca-Cola, entonces era una buena idea tener cada vez más escala para las chapitas de las botellas de refresco y de cerveza. Ese era el modelo transaccional. Pero fundamentalmente la razón por la cual queríamos mantenernos integrados verticalmente es por los altos costos de transacción y que estos altos costos de transar tienen una razón de ser o existían porque habían altos costos de información. Y este es el segundo mensaje que les quiero dejar. Antes de la era digital, la información era muy costosa. En la era digital, la información es de mucho más fácil acceso. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual las cadenas de valor eran integradas verticalmente. Sin embargo, las leyes de manejo de información cambian muy rápidamente. Hoy en día, y mucho en parte debido a la transformación digital y a la digitalización de los modelos de negocio, yo puedo como empresa integrar mi ERP, es decir, mi software interno de manejo, con el de otra empresa y revisarnos nuestros inventarios. E incluso cuando el inventario de mi cliente baje de un cierto límite, yo tomar la decisión de hacerle una entrega. Entonces ya existen las posibilidades de integrarnos entre diferentes soluciones de empresas distintas. Pero también una empresa que compra puede comparar precios de proveedores a partir de un portal de subastas. Eso en el mundo pre-internet era imposible. Y la implementación de un sistema complejo, por ejemplo, puede ser contratado en la nube y pagado por consumo. Antes no. Antes si nosotros implementábamos, por ejemplo, SAP o un CRM, había que pagar los cientos de miles de dólares, en algunas ocasiones los millones de dólares que costaba este sistema. Hoy en día no. Hoy yo puedo hacer pruebas más pequeñas, comenzar a consumirlo y pagarlo por consumo. Entonces, esa información que está disponible es cada vez más fácil de acceder. Las nuevas leyes del manejo de la información en nuestra era digital hace que los costos de transar disminuyan. Y los estudiosos de la transformación digital están prácticamente todos de acuerdo que cuando estamos en un proceso de transformación digital, lo que queremos hacer es disminuir los costos de transar, es decir, de llegar a acuerdos con otros integrantes de mi cadena de valor para que estos costos de interacción disminuyan. Y al mismo tiempo se debilitan los eslabones de la cadena de valor. Ya la cadena de valor que antes era integrada verticalmente comienza a debilitarse. Ya no tenemos la necesidad exclusiva de tener la fábrica de las chapitas de metal dentro de nuestro conglomerado, porque tengo información prácticamente infinita de diferentes proveedores. Hagan el ejercicio, busquen proveedores de chapitas de acero en China y encontrarán decenas o centenas y prácticamente cualquier materia prima. Entonces ya no es necesario hacer un proceso de integración vertical de mi cadena de valor. Este modelo de modificación o de reconstrucción de la cadena de valor hace que, número uno, se habilita la interoperabilidad entre las capas. Hay un nuevo dimensionamiento o una nueva dinámica entre las diferentes capas de diferentes empresas y entre ellas comienzan a interactuar. Algunas capas sí son guiadas por la escala, como era antes, es decir, existen economías de escala o economías de enfoque, como en un ejemplo que vamos a ver ahora en la próxima filmina, que a mí me parece súper interesante, pero en general, fuera de las economías de escala, que hace que haya integraciones en la cadena de valor, hay mucha libertad en diferentes proveedores
aliados, distribuidores, vendedores, y eso continúa pasando con mucha rapidez. Y lo más importante, y posiblemente es el mensaje central de esta presentación, la transformación digital hace que las capas de arriba, es decir, las que están más cerca del consumidor, las que están más cerca del mercado, comienzan a disrumpirse, perdón por la palabra que creo que no existe, a modificarse, a reconstruirse, y son guiadas por la innovación. Y lo vamos a ver ahorita en uno de los ejemplos interesantes que tenemos. La información disminuye el costo por transacción. Ese es un resultado de la transformación digital. El ejemplo que les mencionaba es el caso de las telcos. Las telcos son empresas de telecomunicaciones. Nacieron hace más de 100 años en Estados Unidos con todas las soluciones de telefonía, que obviamente era telefonía fija, un teléfono en una casa que se conectaba a un cable, el cable iba a un poste de acumulación afuera y el poste iba a una central telefónica y la central telefónica brindaba los servicios de comunicación a otras regiones y eventualmente a otros países. Bueno, esa era una industria súper integrada verticalmente. La marca del teléfono en la casa en Estados Unidos en 1930 era la misma marca o la misma empresa que brindaba el cableado, la misma empresa que instalaba los postes, la misma empresa que daba el servicio de la central y la misma empresa que daba el servicio de comunicaciones regionales o internacionales. Era una industria completamente integrada verticalmente. Hoy en día, el modelo de cadena de valor de las telcos ha cambiado dramáticamente y nosotros lo vivimos. Todavía sí, los que proveen la red en las residencias y en los barrios pueden estar integrados horizontalmente. ¿Por qué? Porque es muy caro que haya, por ejemplo, dos proveedores de fibra óptica en un mismo barrio. Entonces existe una integración. Hay un solo proveedor que llega a todas las casas o a todas las empresas de un residencial o de un barrio. Sin embargo, y siguiendo con el ejemplo de telefonía fija, pero migrando ahora a la telefonía inalámbrica, es decir, a la celular, los que fabrican los teléfonos no son los mismos de los que integran o entregan la fibra óptica. Son otros diferentes. ¿Cuál es la marca de teléfono que tenemos nosotros? Algunos de ustedes tendrán iPhone, otros tendrán Samsung, otros tendrán Huawei y pueden utilizar los mecanismos de comunicación que les da el proveedor de la red, que sea cualquiera. También el operador puede ser cualquiera. No importa el modelo de teléfono que tengamos, podemos contratar los servicios de Claro, de Telefónica, de Elise o de cualquiera. El operador también se reconstruyó. Pero el mensaje más importante es que los servicios que están por encima de los que entregan cada uno de los servicios por debajo, comienzan muy rápidamente a reconstruirse también y son guiados por la innovación. Por ejemplo, hace muy pocos años, cuando queríamos hacer una llamada internacional, marcábamos un número MIDA, algunos de ustedes se acordarán, y el número era 00, el código de país, el código de área y todo lo demás. Y estábamos utilizando la infraestructura de comunicaciones del telco. Hoy en día, ¿quién tomó el lugar de esa capacidad o de ese servicio? Una empresa innovadora que tiene una capacidad de nicho, que en este caso, en este ejemplo, se llama WhatsApp, o se llama Skype, o se llama Teams, o cualquier capacidad de comunicación que tenemos. Vean lo interesante de esta enorme confusión ordenada en el mundo de las cadenas de valor, en la cual hay cientos o miles de proveedores encima de la cadena de valor que utilizan los servicios de diferentes empresas que están por debajo. Y hay una enorme mezcla. La innovación proviene fundamentalmente en la capa que está allá arriba, en algunas ocasiones un poco más abajo, pero las empresas de nicho son las que comienzan a aparecer en las capas más cercanas del consumidor. Piénsenlo en la industria en la cual ustedes trabajan. Es casi sin duda que existen grandes innovaciones mucho más cercanas al consumidor final y ese consumidor final puede estar consumiendo algunos de los productos y servicios que ustedes entregan, pero tiene una gran opción, un abanico muy grande de alternativas de consumir de servicios y productos de nicho que comienzan cada vez más rápidamente a aparecer. Entonces, lo que sucedió con las telcos es de una industria completamente integrada a un nuevo modelo en el cual los jugadores cambian el modelo competitivo. Este es un cambio de paradigma que ocurre en todas las industrias. La información siempre ha sido valiosa y aquí es donde yo quiero ya comenzar a hablar
de los temas de la ciberdefensa. Creo que ya me van siguiendo el hilo y entenderán que como ahora existen cada vez más jugadores cercanos al cliente final o al consumidor final, existen más retos en la protección de los datos porque ya no tengo una sola estructura monolítica que pueda proteger con más facilidad. Existen un montón de mecanismos a través de los cuales llego al cliente final. Bueno, estos problemas siempre han existido. El acceso a la información siempre ha tenido valor. Algunos de ustedes, y perdón por utilizar ejemplos de hace tantos años que estoy seguro que muchos de ustedes no vivieron, pero en este ejemplo en particular creo que algunos todavía lo vivimos. Si íbamos a un hospital o a una clínica y queríamos ver nuestro expediente o el doctor necesitaba nuestro expediente, lo que hacía es que se buscaba un expediente de papel dentro de un gran repositorio de documentos en papel de todas las personas que estaban adscritas a ese hospital o a esa clínica. Esa información hospitalaria tiene una enorme capacidad de crear valor. ¿Por qué? Porque alguien que se apropia indebidamente de información hospitalaria puede tomar decisiones, por ejemplo, de hacerme un chantaje y decir, vea, yo estoy viendo que usted tuvo esta enfermedad o estas condiciones, si usted no me paga cierta cantidad de dinero, yo le digo, le cuento a su esposa, o le cuento a su familia, o le cuento a sus amigos. En el pasado eso existía, posiblemente no tan difundido como ahora, porque robarse o extraer un expediente de papel era ya complicado, ni qué decir extraer 100 o 1000 o 100,000 expedientes de papel, prácticamente imposible. Pero dado que ahora, y acuérdense de las leyes del almacenamiento y del procesamiento, tenemos toda esa información disponible en medios digitales, es cada vez más sencillo y ocurre todos los días que un atacante interesado en sustraer información sensitiva de los pacientes haga en un solo movimiento o en un solo clic esa labor de extracción o de exfiltración. Entonces, la era digital ha multiplicado las capacidades de acceso hacia, en este caso, información sensitiva. En el 2018 se dice que los hackers sustrajeron 500 millones de registros de información sensitiva. Se decía que el 75% de las empresas de salud y el 90% de los bancos fueron vulnerados. En nuestra experiencia en AtiCyber es mucho más que eso, el porcentaje. Y antes de la pandemia se estimaba que para el 2021 se invertiría en ciberseguridad en el mundo más de 6 billones de dólares. Hoy en día creemos que esta es una cantidad que está creciendo mucho más. La ciberdelincuencia se convirtió en una industria mundial. Hoy en día, esta es una nueva vertical de industria que genera ingresos para sus jugadores y se llama la ciberdelincuencia. La razón por la cual esto ocurre es básicamente por dos grandes áreas que intento cubrir en esta filmina. La de la izquierda es, existen muchos más lugares en los cuales un ataque ocurre y muchas más capacidades. Número uno, la superficie de ataque se expande. Hace pocos años, donde caían los virus era en nuestra computadora o en los servidores. Hoy en día hay ataques o vulneraciones en las redes, en la nube, a los usuarios, a nuestros dispositivos móviles, los celulares pueden ser atacados, a los dispositivos de Internet de las cosas, es decir, sensores, todo eso puede ser atacado. Entonces, las capacidades de atacar algún lugar crecen permanentemente. Pero número dos, que es muy importante, los atacantes están cada vez más motivados y tienen mucho dinero. Atacante puede ser un colaborador nuestro. Hemos encontrado muchos casos de colaboradores malintencionados que sustraen información para su propio beneficio, pero también hay terroristas, hay crimen organizado. Si se acuerdan, hace un poco más de un año, la exfiltración de varios millones de transacciones de tarjetas de crédito del BCR, eso fue hecho por una organización delincuente basada en Rusia, llamada Maze, eso es crimen organizado. También hay hacktivistas o hay estados, naciones que proveen fondos, vean qué interesante, a las organizaciones delincuenciales para que ataquen a otras empresas en otros países y traigan divisas al país. Se dice que Corea del Norte, Rusia y China tienen incentivos de parte de los gobiernos para ataques de este tipo. Y los tipos de ataques son cada vez más creativos y sofisticados. Yo no voy a mencionar todos esos que están aquí, solo les recuerdo el spear phishing, en el cual que vimos en el primer ejemplo o estudio de caso, en el cual una empresa costarricense fue exitosamente vulnerada y se le pudo sustraer una cantidad muy importante de dinero a través de un engaño utilizando correo electrónico. Eso es spear phishing.
¿Y por qué esto crece? Bueno, porque la demanda crece. Yo puedo entrar a la red oscura y les voy a mostrar unos cuantos ejemplos ahora de la red oscura. A comprar tarjetas de crédito de 50 centavos a $20 por tarjeta de crédito, junto con todas las contraseñas o los datos que vienen en la tarjeta, o cuentas de cloud, o registros de pacientes para hacer el chantaje que les mencioné anteriormente, o encargar un malware, que es un software malicioso para atacar a una empresa a la medida, o comprar un ataque a los servidores de una empresa también en la red oscura. Y esto no se detendrá por muchos años, porque las capacidades de establecer penalidades y persecuciones a estos delincuentes son prácticamente cero. Una empresa que en Costa Rica es atacada por un ataque, por un software de malware, por ejemplo, que va a poner una denuncia en el OIJ y el atacante está en China, el OIJ no puede hacer nada. Entonces, ese atacante está bastante seguro sentado donde esté haciendo este desarrollo de software. Y la ciberdelincuencia, haciendo el cruce entre la cadena de valor y la transformación digital, también se está transformando y está reformulando sus cadenas de valor. En la parte de abajo hay inversionistas, hay muchísima gente que pone dinero en estas empresas delincuenciales con la esperanza de un retorno. ¿Cuál es ese retorno? Cuando le sacan dinero a una empresa atacada, el inversionista dice, yo quiero mis dividendos, quiero mi retorno. En la primera capa hay bandas criminales, hay gente que cobra, típicamente los cobradores lo hacen a través de criptomonedas, y hay cryptominers también, empresas que se dedican a hacer minería de criptomonedas de manera ilegal, es decir, utilizando servidores que son vulnerados. En la capa más arriba de la cadena de valor está el botnet master, es decir, el que sabe manejar los robots que vulneran a las empresas. Están los spammers que distribuyen la información, y están quienes escriben los scripts, es decir, que hacen la escritura de las capacidades de engaño a las empresas. Y por encima están los hackers. El hacker es el que busca cómo penetrar a una empresa, y cuando el hacker entra en una empresa, vende ese acceso a las empresas que están más abajo. Entonces vean que de manera súper interesante la transformación digital, es decir, la reconstrucción de la cadena de valor, de pasar de una industria completamente integrada a estar formada por múltiples jugadores que entre ellos se venden y compran servicios, está sucediendo también en el mundo de la ciberdelincuencia. Algunos ejemplos, les decía, de la red oscura. Esto es un ejemplo real que nosotros extrajimos, creo que fue hace un par de días o 3 días, de la red oscura. Estas son tarjetas de crédito, cuentas de PayPal a la venta. Cualquiera que quisiera hacer un delito, obviamente esto es un delito, puede entrar a estos sitios y comprar números de tarjeta de créditos funcionales o cuentas de PayPal funcionales. También yo puedo comprar un software que resuelva captchas. Los captchas son esa capacidad de las páginas que dicen yo no soy un robot. Podemos comprar 1000 captchas para pasar esa capacidad y utilizar robots para vulnerar páginas por un precio baratísimo. Creo que por ahí anda el precio, vamos a ver si lo veo. $0.5, 50 centavos por resolución de 1000 captchas. Eso se puede comprar también en la red oscura. Esto es un ataque de denegación de servicio, un ataque de fuerza bruta a los servidores de una empresa a la cual algún atacante quiere dejarla sin operar. O esta que me parece muy interesante porque está ligada al ejemplo de caso que vimos al principio. Yo puedo comprar en la red oscura, si lo quisiera, un software para hacer una copia exacta de una página web. ¿Se acuerdan ustedes hace un par de años que existieron un montón de estafas a través de la página web del Ministerio de Hacienda? Llamaban a las personas y le decían, entre a este link, y en ese link aparecía la página del Ministerio de Hacienda exactamente igual que la original. Bueno, era una copia, era una clonación de la página del ministerio, y a través de esa copia, las contraseñas que se ingresaban, en algunos casos incluso de cuentas bancarias, se capturaban y se utilizaban para el interés de los atacantes. Muchísimos millones de colones fueron sustraídos a personas que no tuvieron el cuidado suficiente a través de esta iniciativa de clonación de páginas web cuyo software está a la venta en Internet, en la red oscura. Entonces la pregunta central es, ¿estamos creciendo en capacidades digitales y estamos comenzando a irnos hacia la nube? ¿Equivale migrar a la nube a ciberseguridad? Y esta es una pregunta
no obvia de responder. En muchas ocasiones me he encontrado gerentes de empresas, incluso de países muy desarrollados, y que me dicen, estamos ya comenzando a migrar a la nube, ya no es necesario preocuparnos tanto por la ciberseguridad. Entonces la pregunta fundamental acá es cómo, y lo vimos al principio, los procesos de transformación digital en muchos casos comienzan a fundamentarse en capacidades en la nube. ¿Será que voy a estar más seguro? ¿Voy a tener menos intrusiones de ciberseguridad? Bueno, respondámoslo igual como me gusta a mí responderlo con algunos ejemplos. Voy a saltarme esta filmina y vuelvo a ella en un ratito. Nosotros usamos la nube cuando actualizamos nuestro estado de Facebook. En este momento tenemos nuestro celular en la mano, entramos a Facebook, leemos un mensaje, actualizamos nuestro estado, hacemos alguna publicación, estamos usando la nube. Bueno, vean este ejemplo que está acá. Facebook, un usuario de Facebook, esta fue una publicación de hace unas pocas semanas, tiene problemas para poder reconquistar su acceso a las cuentas después de un hackeo. En estas últimas semanas, estoy seguro que ustedes conocerán a alguien a quien le han hackeado su cuenta de Facebook a través de un método bastante sofisticado de enviar un mensaje de texto con un link, y en ese link hay una página muy parecida a la de Facebook, piden usuario y contraseña y la cuenta se pierde. Bueno, Facebook está en la nube y la nube, por lo tanto, en el caso de Facebook no es totalmente segura. Veamos algún otro ejemplo. Usamos la nube cuando leemos un mensaje en LinkedIn. Este es un caso real. Este es un mensaje que me llegó a mí, a mi cuenta de LinkedIn, de una persona que yo conozco hace muchos años, fue compañero mío en el colegio, y él me dijo, espero que te vaya bien, tenemos un proyecto confidencial con un cliente, somos 5 personas, desde tu perfil, ahí empecé yo a ver que la cosa no calzaba, él nunca me habla de su perfil, pero bueno, sus competencias podrían ser útiles, entra a este link. Muchísima gente entró a ese link y le robaron sus contraseñas y el acceso a LinkedIn. Eso fue bastante común. De nuevo, LinkedIn está en su propia nube y la nube fue vulnerada. Entonces, el segundo ejemplo, la nube no es totalmente segura. También usamos la nube cuando recibimos un email en Outlook. Este también es un ejemplo real. Esa dirección que está ahí en mi dirección personal, hsegura@hotmail.com, y me dijo usps.com, que es el correo de Estados Unidos, me dice, dado que no hay dirección completa, información completa de su dirección, no le hemos podido entregar su paquete. Y entonces hay un link ahí abajo al cual uno quiere entrar. Interesantemente, yo en esos días había comprado algo en internet y estuve a punto de darle clic, porque incluso vean que la dirección que está aquí arriba es una dirección que no parece tan sospechosa. Bueno, no le di, esto es un ejemplo claro de un phishing basado en un correo de Outlook o de Hotmail en este caso. Otro ejemplo de vulneración en la nube. Usamos la nube también cuando revisamos nuestro saldo bancario en el celular. Ahora más tarde o mañana ustedes entran al celular y revisan su saldo bancario o en la computadora. Bueno, vean esta publicación en la nube. Este es un foro de conversación de hackers que está disponible para quien lo quiera ver. Está en la red oscura. Y ahí aparecen, véanlo un poquito más abajo, venta de credit cards y de CVV. El CVV es el código de seguridad. Ahí ven ustedes que hay 30 conversaciones y hay 24,000 publicaciones. Ahí uno entra y puede ver publicaciones de números de tarjetas reales. Y todo eso está en la nube. Nosotros cuando entramos a nuestro banco estamos entrando a un servidor externo que con muchas posibilidades está en la nube. Estas vulneraciones ocurren permanentemente en tierra y en la nube. Por lo tanto, los procesos de transformación digital que nos llevan a hacer más eficientes nuestros procesos y a comenzar a utilizar capacidades en la nube, también permiten a los atacantes atacarnos de diferentes formas. Este es un mensaje real de un atacante que nosotros en la empresa contuvimos en uno de nuestros clientes en la industria de tecnología. Y lo que les señalo ahí en rojo es el mensaje de texto. Bueno, todo esto es el mensaje de texto que el atacante dejó, el hacker. Pero la línea que más me interesa es esta que dice, vea, esto es solo un negocio, dice el hacker. Absolutamente no nos interesa quién es usted y qué es lo que hace. Solo queremos obtener beneficios. No importa si usted es un kindergarten o un hospital o lo que fuera, queremos que nos pague. Y en este caso le estaban pidiendo
cerca de $500,000 para liberarlos de una infección que los tenía completamente detenidos. Casella, una empresa muy reconocida, algunos de ustedes la recordarán, fue atacada el mes pasado, a inicios de julio, por un ransomware muy sofisticado, y eso logró que además, que esta es una empresa que brinda servicios a 40,000 empresas en el mundo, a través de ella muchas empresas, servicios de nube, muchas empresas fueran infectadas por este mismo ransomware. Y Casella es uno de los principales promotores de los modelos de transformación digital. Brinda servicios de administración de redes y de tecnología de información a estos miles de clientes en el mundo. Entonces, esto es un ejemplo claro de que la transformación digital a través de soluciones interesantísimas y muy capaces puede en muchos casos abrir portillos en nuestras empresas. Y el mensaje final en todos estos ejemplos que les doy, que el 100% de ellos son ejemplos reales, es una infección silenciosa que nosotros trabajamos en una empresa en el área financiera, en la región, una empresa muy importante, en la cual aparecieron capturas de pantalla, esta que está acá en particular, a la venta en la red oscura. Debajo de esta cobertura negra hay combinación de usuario y contraseña de acceso a servidores de esta institución financiera que estaban a la venta. Y cuando entramos a contener el incidente, nos dimos cuenta que todas estas piezas de software malicioso estaban presentes en el ambiente, y no solamente esto, sino que cuando nos llamaron para colaborar fue en abril de 2019 y el primer archivo infectado fue infectado en octubre del 2018. Entonces, en muchos casos, y lo hemos visto comprobado en cada vez más ocasiones, las infecciones dentro de nuestro ambiente tecnológico pueden ya existir y no manifestarse todavía. ¿Por qué? Recordemos la estructura de la cadena de valor de los ciberatacantes. El hacker logra penetrar y pone a la venta este portillo que ya abrió en la red oscura. Pueden pasar semanas o meses antes de que alguien le compre este acceso y entonces puede no ser evidente para la empresa que ya estamos siendo infectados. Tercer mensaje central para todos los que están en estos procesos digitales, el no tener evidencia de que existe algún software extraño en nuestro ambiente tecnológico no significa que no lo haya. En muchas ocasiones hemos corroborado que eso efectivamente ocurre. Y los respaldos, que eso sí me interesa mucho hablarlo, son en muchos casos la vacuna más potente en contra de cualquier desastre, de cualquier tipo, y en particular los desastres debidos a ataques cibernéticos. No siempre hacemos respaldos de manera correcta. Esta es una noticia real. Algunos de ustedes la recordarán hace muy pocos días con mucho dolor, en el cual dice aquí, falla en un disco duro, deja al Hospital de Niños sin acceso a exámenes de pacientes. El aseguramiento de las soluciones de transformación digital como esta, que tiene que ver con almacenamiento digital de exámenes de rayos X y de dispositivos de radiología para los niños, es una solución digital que puede verse afectada por un fallo en un disco duro o por un ataque cibernético o por una inundación o por un fuego que no se previó o por cualquier desastre. Y es nuestra responsabilidad, especialmente en situaciones como esta, en la cual tenemos imágenes radiológicas de infantes, el trabajar para que una pérdida no suceda. Entonces, el nuevo juego de la ciberdefensa tiene básicamente tres elementos. Número uno, y esto para mí es fundamental, tenemos que reconocer que incrementar nuestras capacidades de ciberdefensa requiere de integrar expertos externos. Y esto es muy importante. En el 100% de los clientes que tenemos nosotros en la región, hemos logrado apoyarlos para hacer equipo con sus departamentos de tecnología y sus departamentos de seguridad, reconociendo que entre todos hay mayor conocimiento para luchar en contra de un atacante que está afuera, sentado en China o sentado en Lituania o sentado en Corea del Norte. Entonces, el paso número uno es incorporemos conocimiento de expertos. Eso es fundamental. Número dos, es muy importante establecer un mecanismo que me permita definir qué tan maduros estamos en ciberseguridad. Igual que en todo, si no entendemos qué tan bien hacemos las cosas, la mejora es muy difícil. Entonces hay que establecer un mecanismo
de análisis de madurez en ciberseguridad, especialmente en los modelos de transformación digital. Yo soy consultor de un número importante de empresas en Latinoamérica que están haciendo transformación digital y tengo que reconocer que el plan de transformación digital en muchas ocasiones, casi en todas, incorpora la defensa de nuestros activos digitales, es decir, la ciberdefensa en las etapas finales. La conversación de si una solución de transformación digital va a ser segura tiene que estar al principio y eso es parte de nuestra comprensión de nuestro modelo de madurez. Y tercero, entendamos cómo podemos estar siempre monitoreando nuestros sistemas, nuestras soluciones, nuestro software. Este monitoreo permanente va a permitir que cuando haya alguna señal sospechosa de una intrusión, la veamos lo más temprano posible. Los mecanismos de alerta temprana son fundamentales para que el daño no se expanda. Un atacante siempre intentará penetrar a una computadora, a un servidor o cualquier dispositivo y comenzar a expandirse de manera horizontal. El entender que hubo una vulneración lo más rápido posible a través de un mecanismo permanente de monitoreo es fundamental para cortarle las alas. Y de esa forma podemos comenzar a entender, y yo utilicé aquí un modelo que a mí me gusta mucho, de análisis de estrategia o de análisis de capacidades de transformación, que es el de las 7S de McKinsey, pero podemos usar cualquiera. Lo que quiere decir esta filmina es que todo nuestro proceso de transformación debe estar ligado a la comprensión de que hoy en día mis capacidades de trabajo en nuestra cadena de valor no están todas dentro de nuestra empresa. Tenemos que comenzar a incorporar capacidades de conocimiento, capacidades de entrenamiento, capacidades de asesoría en diferentes jugadores que me van a traer diferentes soluciones, especialmente en el mundo de la defensa de los activos digitales. La transformación digital, y ya finalizando mi presentación para abrir en el caso de que haya alguna pregunta, la transformación digital multiplica por mucho los portillos de acceso de un atacante malintencionado o de un colaborador que quiere sacar provecho de la información o de un accidente en el cual un disco duro se nos muere y no tenemos respaldo. Entonces, el entender que para respaldos, para intrusos, para capacitación de nuestros colaboradores, para la instalación de una solución de Wi-Fi o de comunicaciones, para la interacción con nuestros proveedores y aliados, habrá gente que sabe mucho más de cómo protegernos en contra de un ataque. Esa comprensión es la base de utilizar en nuestro provecho la transformación digital para nuestra protección. Quiero agradecerles mucho, esa es mi presentación, entonces quiero abrir el espacio en el caso de que haya alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, don Hernando, por esta excelente ponencia y gracias a los que nos han acompañado a lo largo de esta sesión, que tenemos muy buena participación. Tenemos la mano levantada de Heiner Mora, vamos a habilitarle el micrófono y seguidamente le habilitamos el micrófono a Jorge Araya y continuamos con las consultas en el chat. Adelante, don Heiner. Ok, le cedemos la palabra a don Jorge Araya. Ya tiene habilitado su micrófono. Ok, vamos a seguir con las consultas entonces por el chat. Yo me pude contactar, me pude conectar. Ya ahí está don Jorge, adelante. Sí, muchas gracias, doña Yendri, un gusto saludarlos, compañeros. Excelente, gracias. Don Hernando, una excelente revisión de la parte histórica de todo lo que hemos llegado a este mundo tan difícil de entender hoy en día, ¿verdad? Mi profesor de maestría, don Dexter, sabe que soy un gran crítico de todo esto, pero me da un poquito de miedo me ha sentido un poquito miedo sentirme en el que yo como usuario lo único que puedo hacer es evitar un clip malicioso. Ya en adelante quedo en manos siempre de los expertos buenos, como el caso suyo, y de los expertos malos en el caso de los hackers. Hoy me siento como aquello que decíamos de burro suelto con tigre amarrado, desde el punto de vista mío como usuario, ¿verdad? Lo quiero ver así.
no más que ser maliciosos en nuestro uso de WhatsApp, en las cuentas bancarias, no podemos hacer más como usuarios. Y a nivel de empresa, de alguna forma, se traslada ese mismo sentimiento, pero con políticas y procedimientos y controles que ayuden a las empresas a decirle a sus usuarios de información, a sus tomadores de decisiones, como usted bien nos puso el primer caso, que sean maliciosos y que se cuiden de cualquier cambio en una dinámica, digamos, de un proceso o un procedimiento que le pueda llevar a una estafa. Pero sigo sintiéndome hoy en ese sentimiento, o sea, como soy como el burro que está amarrado a un poste que no puedo hacer nada. Si el hacker me quiere atacar, me ataca. Gracias. Sí, con mucho gusto. Sí, Jorge, qué torta. En realidad sí se pueden hacer cosas. Efectivamente, una vulneración de una empresa en la cual usted tenga datos sensitivos lo pone a usted en desventaja. Entonces, la primera respuesta es minimicemos nuestra presencia de datos sensitivos en todo lado. Si yo evalúo que existe información que cuando fuera exfiltrada o fuera hackeada, esa información puede dañarme, no la pongamos allá afuera. No pongamos fotografías de nuestros niños en Facebook ni direcciones en Facebook, porque sabemos que ha sido vulnerada en muchas ocasiones y lo seguirá haciendo. O minimicemos la presencia nuestra y nuestro perfil a lo mínimo posible en aquellos lugares en los cuales podemos hacerlo. De manera personal, y esa es otra charla distinta en la cual buenísimo sería que pudiéramos profundizar cómo hacemos para protegernos de manera personal. Dos sugerencias que les puedo hacer. Implementemos el factor múltiple de autenticación donde se pueda. No sé si ustedes saben que WhatsApp tiene factor múltiple de autenticación. Los que no lo saben, búsquenlo. Eso significa que además del usuario y de la contraseña, hay un PIN o un código adicional que WhatsApp cada cierto tiempo pide. Eso minimiza las capacidades de sustraer el acceso al WhatsApp. También lo tienen las cuentas de Hotmail y de todas las de Microsoft y todas las de Gmail. Entonces, donde sea que haya múltiple factor de autenticación, implementémoslo. Eso es número uno. Y número dos, usemos contraseñas inteligentes. Aquí viene un consejito rápido. Existen ya robots que rompen contraseñas. Entonces, una contraseña que sea, no sé, enero 24 o Hernando 01, es muy fácil de romper con un robot, que es un robot de fuerza bruta. Entonces, comencemos a utilizar, en lugar de un password, es decir, una palabra de paso, utilicemos una frase de paso. Entonces, podemos, por ejemplo, poner una frase que me voy a inventar ahora: mañana será un día soleado. Esa es una frase que en general es bastante fácil de acordarnos y es mucho más difícil para un robot, dado que tiene una extensión más larga, de romperla. Y más aún, casi todos los robots que se utilizan para romper contraseñas están programados en inglés. Y como ustedes saben, el diccionario inglés no tiene la ñ ni las tildes. Entonces, si en esa frase ustedes pueden poner algo como alguna palabra que tenga ñ o con tildes, va a ser mucho más difícil de romperla. Hay muchas más capacidades que podemos implementar en nuestro Wi-Fi en la casa y otras capacidades de protección. Pero lo que decía Jorge es cierto, estamos entrando en un mundo, especialmente en Latinoamérica, en el cual la falta de atención de muchas empresas y organizaciones a la protección de nuestros datos nos pone a todos en peligro. Entonces, hagamos nuestra parte de la ecuación. Muy bien, muchas gracias. Don Edgar por acá dice, ¿la pared de fuego, el firewall, es efectiva para atenuar ataques cibernéticos? El firewall es muy importante, es un mecanismo de defensa perimetral, mas sin embargo no es lo único. Además del firewall hay innumerables otras tácticas y estrategias que podemos implementar. Si en la empresa de ustedes tienen un firewall, buenísimo, es importantísimo tenerlo. El firewall tiene que estar bien mantenido, tiene que estar actualizado, tiene que tener las reglas correctas y tiene que haber alguien siempre estudiando o definiendo cuáles son esas reglas de firewall de acceso que hay que utilizar. Pero el 100% de los ataques importantes que nosotros hemos visto y que se ven en el mundo son hechos a empresas que tienen firewall. Entonces no es la única medida que se requiere. Hay muchas otras y de hecho hay varias áreas o varios dominios en los cuales tenemos que poner atención. Entonces el firewall es indispensable, hay que tenerlo, o por lo menos un mecanismo perimetral que disminuya capacidades de acceso.
pero no es lo único. Muy bien, muchas gracias. Por acá Loriana dice, a nivel de empresas medianas y grandes utilizan sistemas de ERP. ¿Cree usted que el costo de implementación de ciberseguridad sea consecuente con los ingresos de dichas empresas? ¿O cree que es un coste elevado más necesario? ¿O qué tipo de alternativas hay para la seguridad de las empresas de este tamaño? Vean, uno de las medidas iniciales que hay que tomar es la educación de nuestros colaboradores. Un porcentaje altísimo de las vulneraciones que nosotros hemos trabajado en la región tiene que ver con errores de comportamiento de nosotros. Traemos un pendrive, una llave Maya que estaba infectada, que alguien nos prestó, o bajamos un software pirata y el software venía infectado, o utilizamos un sitio de manera incorrecta, o le damos un clic a un correo de phishing. Entonces, el educar a nuestros colaboradores en cuáles son los riesgos de ciberseguridad y cómo una mala acción o una acción no educada puede afectar a nuestra compañía, es fundamental. Y eso tiene un costo muy bajo, ¿verdad? Es simplemente encontrar a alguien que nos apoye en esta educación y ya estamos de verdad subiendo 3 o 4 escalones. Más allá habrán otros requerimientos. Hay que tener un antivirus, hay que tener, como decía el compañero, un firewall. Hay que comenzar a pensar en otras soluciones. Por ejemplo, cómo identifico a una persona que quiere acceder a la red. Tradicionalmente es un usuario de una contraseña, pero ¿qué pasa si esta persona está tratando de entrar a la red desde España o desde China? Es algo que nuestros sistemas determinan, en la mayoría de los casos todavía no. Entonces, eso es interesante tratar de entender, ¿verdad? ¿Dónde está la localización de GPS de este potencial acceso? O en una hora extraña. Todo ese tipo de soluciones requiere de un planeamiento estratégico, que hay mucha gente que lo puede hacer, y no siempre requiere de inversiones millonarias. Lo que sí requiere es de un compromiso, y tal vez este mensaje no se los puse en la presentación, pero es parte de la nueva tendencia de la ciberdefensa mundial que nació en Israel. Las soluciones o los requerimientos de la defensa cibernética nacen del compromiso de los tomadores de decisiones. Si nosotros tenemos en nuestras empresas a nuestro personal de TI liderando el proceso de ciberdefensa, estamos cometiendo un error grave. Tenemos que tener al gerente general, a la junta directiva, involucrados por completo en colaboración con TI para resolver estas soluciones. Entonces, en la respuesta tal vez central, no necesariamente son inversiones millonarias, se requiere compromiso de gente que sepa que esto es un problema que está poniendo en evidencia potenciales vulnerabilidades en lo que más nos va a doler cuando nos dañen, que es nuestros datos, nuestra información. Muy bien, muchas gracias. Tenemos por acá 3 consultas de Eduardo. Dice, don Hernando, buenas noches, gracias por la excelente capacitación. La primera consulta dice, cuando usted mencionó el tema de la nube, pareciera que tener datos en la nube no puede decir que es seguro. ¿Cómo puedo mitigar ese riesgo? Bueno, parte de la respuesta es lo que mencionamos anteriormente, ¿verdad? El cambio a la nube es un paradigma distinto. Y si lo sobresimplificamos, en realidad, si yo tengo un servidor en mi oficina y ahí guardo los datos y lo voy a pasar a la nube, en realidad estoy guardando los datos en el servidor de alguien más. Es un esquema muy similar, ¿no? Entonces, los esquemas de protección de la nube existen y hay que implementarlos, ¿verdad? Algunos mencionamos anteriormente dentro del esquema de protección personal, pero existe toda una dimensión o toda un área de la ciberdefensa que tiene que ver con la protección de los datos que están en la nube. Típicamente los proveedores de nube, sea cual sea, no se preocupan necesariamente por la seguridad. Si existe un software malicioso que entró a mi servidor y el servidor mío está en la nube de AWS, la de Amazon o la de Google o la que fuera, el proveedor de nube no necesariamente va a ayudarme a combatir ese ataque. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Tenemos un cliente con el cual trabajamos hace 2 semanas que le infectaron cerca de 15 servidores y el 100% de los servidores estaban en una de estas nubes. Y nada, tuvimos que ayudarles a fortalecerse. Entonces, hay toda una gran área de trabajo en ese cambio de paradigma de la nube.
Gracias, don Hernando. La segunda pregunta de Eduardo dice, teniendo en cuenta el valor de la información, es normal que en las empresas usen WhatsApp web para comunicarse. Por ahí se pasan archivos y demás. ¿Qué riesgos corremos en las empresas al usar WhatsApp web? Hay muchos. Nosotros en nuestra empresa usamos WhatsApp, pero yo uso para mandarle un quequito de cumpleaños en una foto a mis compañeros. Yo no mando ningún archivo ni ninguna información confidencial en WhatsApp. Primero porque el dueño de WhatsApp es Facebook, ustedes lo saben, y Facebook ha sido vulnerado en muchísimas ocasiones. Y aunque no lo sea, WhatsApp no tiene mecanismos probados de protección más que el cifrado de extremo a extremo, lo cual es muy bueno, pero siempre existen riesgos. Entonces, hay otras plataformas para comunicación de datos confidenciales. Si ustedes tienen Teams de Microsoft, es súper buena, pero aplicaciones de mensajería, cuando yo tengo que mandar una información confidencial a uno de mis colaboradores o a alguno de nuestros clientes, nosotros usamos Signal. Entonces, yo no estoy diciendo que WhatsApp vaya a ser vulnerado o que pueda ser vulnerado. Lo que sí decimos es que hay otras herramientas de comunicación y de mensajería que tienen por diseño capacidades superiores de protección de datos. Muchas gracias. Y para finalizar con las 3 consultas de Eduardo, dice un consejo de plan estratégico. Dice que el tema de ciberdefensa nunca lo hemos considerado, supongo que en la empresa, y ya que queda claro el que una incidencia nos puede dejar fuera de combate con aquel principio de negocio en marcha, eliminado de la noche a la mañana. Sí, Eduardo muy bien lo dice. Un ataque cibernético lo que hace es hacer una disrupción en nuestra continuidad de negocio. El business continuity que se estudia hace tantos años y hay departamentos de continuidad de negocio y todo lo demás, tiene un elemento disruptor que son los ciberataques. Un ciberataque que tiene la capacidad de detener la funcionalidad de la empresa. Vean ustedes Casella, que se los mostré. Acuérdense de Garmin, que fue atacada y estuvo, creo que cerca de 2 semanas sin operar, hasta que pagaron $10 millones. Eso disrumpió la operatividad normal de la empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer es un análisis de madurez. Lo pusimos en una de las fiminas anteriores. Entender dónde estoy, qué también estoy protegiéndome en contra de un ataque cibernético y qué también estoy yo preparado para que cuando el ataque ocurra, porque el principio básico de la ciberdefensa es que el ataque va a ocurrir de una u otra forma, pueda yo tomar las acciones para mitigar el impacto de ese ataque. Entonces, es un mecanismo formal que hay que poner en pie, un análisis de madurez y una hoja de ruta basado en los hallazgos de ese análisis de madurez. Muy bien, parte de lo que ya he comentado, pero igual la voy a mencionar. Dice Cintia, buenas noches, mi consulta, el riesgo existe en los dos ambientes, en la nube o local, entonces no importa en dónde se tengan los datos, sino la defensa que se realice. Sí, muy bien, Cintia, exactamente. El riesgo existe en cualquier instancia en el cual nosotros tenemos funcionalidades o sistemas o datos digitales, existe el riesgo de que sean atacados o que se queme el servidor. Vean lo que le pasó al hospital de niños, ¿verdad? Perdieron el disco duro. A pesar de que eso no fue un ataque cibernético, hubo acciones de protección de esos datos que no tomamos de manera adecuada. Entonces, sí, no importa si estamos en la nube o estamos en tierra o on-premise, como se llama, existen riesgos que hay que mitigar. Muy bien, Heiner dice, excelente charla, muchas gracias, don Hernando, por compartir ese conocimiento. Por acá dice Michael, esta es una consulta un poco fuera del tema, si me la pueden responder, le agradezco. Estoy estudiando ingeniería en sistemas, pero mi meta es ir por ciberseguridad. ¿Me podría recomendar la mejor manera y orden para sacar las certificaciones de cybersecurity? Sí, tal vez lo primero es que usted mismo comprenda cuál es la vertical de la ciberseguridad que le gusta, ¿verdad? Hay ciberseguridad, por ejemplo, en el desarrollo de código y hay todo digamos, capacidades a la gente que le gusta hacer coding, es decir, desarrollar sistemas, el entender cuáles son las prácticas que podemos poner en pie para que los sistemas se desarrollen de manera segura. Es una vertical. Hay otra vertical que es la ciberseguridad relacionada con redes y comunicaciones y segmentos de red. Esa es otra, diferente de la de coding. Hay otra que tiene que ver con seguridad en la nube. Hay otra que tiene que ver con ciberseguridad en la formulación de políticas y procedimientos para alinearnos en ciberseguridad y muchas otras, ¿no? Entonces, el paso número 1 es que usted defina qué es lo que más le gusta, cuál es esa área. Y para empezar, hay un montón de cursos súper interesantes gratis
en muchas plataformas, en Coursera hay, incluso en YouTube hay un montón, comenzar a entender qué es lo que dicen los expertos y solo después de eso comience a pensar en pagar por certificaciones, no al principio. Las certificaciones están muy bien porque las empresas las piden y las empresas de gobierno para contratar personas las piden, mas sin embargo nosotros, por ejemplo, vemos primero las capacidades de la gente, cuál ha sido su experiencia, qué cosas hacen para contratarlos y después cuando requiramos que se certifiquen algunas cosas, pues les vamos ayudando. Entonces busque material gratuito después de definir cuál es la vertical que le interesa. Excelente, muchísimas gracias por aclarar esta consulta. Dice Jorge, muchas gracias, don Hernando, excelente charla que abre la luz sobre las previsiones que debemos tomar. Son muchas las posibilidades, todo empieza en la desconfianza personal y empresarial. Carlos dice, buenas noches, don Hernando, excelente charla. Como estudiante de Ingeniería en Sistemas me resultó interesante esta perspectiva del tema de la ciberseguridad. Muchas gracias. Por acá dice Rolando, en estos días se está utilizando la modalidad de pescar mediante el correo, utilizando correos de Costa Rica. ¿Eso es un ataque local costarricense o de afuera? No lo conozco, qué interesante. Si lo tienen, me lo manda. Pescar a través de correos de Costa Rica. Interesante. No sé si se refiere a phishing, es decir, el phishing de correo electrónico, o la institución Correos de Costa Rica. No lo conozco. Sería bueno si me lo manda y lo estudiamos. Excelente. Por acá dice Heiner, don Hernando considera que las disrupciones tecnológicas han transformado las empresas y una de ellas es la cadena de valor. ¿Tendrán acceso a esos eslabones con igualdad de condiciones las empresas para reconstruir sus procesos productivos y prestación de servicios en nuevos modelos de negocios? Sí, sí, obligatoriamente y casi naturalmente, ¿verdad? O sea, la reconstrucción de las cadenas de valor es algo que ya está ocurriendo. Ya no conozco yo ninguna empresa que haya tenido la discusión que yo tuve en Sam Miller en aquel momento, de decir, queremos todos los eslabones de la cadena de valor integrados verticalmente. Eso ya no existe. Ya podemos nosotros comprar servicios de distribución de diferentes tipos, alguien más que me dé capacidades de marketing digital, otra empresa que me dé capacidades de marketing diferente, otra empresa que me apoye en el crecimiento internacional. Entonces, más bien, eso es un mundo que requiere de apertura, que requiere de comprender que hay miles de opciones diferentes para reconstruir, acuérdense de esa palabra, reconstruir nuestra cadena de valor. Lo que hay que hacer es utilizar esas herramientas infinitas de incorporar conocimiento que nos lo da el mundo digital y pensar en cómo modificamos nuestra cadena de valor. Pero está el acceso de todos. Hoy en día mucho más las empresas que compiten en contra de las grandísimas empresas del pasado pueden ser recién fundadas. Vean el caso de WhatsApp, que cuando fue adquirida por Facebook tenía 52 empleados y facturaba muy pocos millones de dólares al año. Una empresa chiquitita, lo quiero decir, en el monstruo en que se convirtió hoy. Entonces, sí, es simplemente estar abiertos a estos modelos disruptivos. Gracias. Por acá dice Verónica, ¿cuál antivirus recomienda? Depende de un montón de cosas, depende del tamaño de la empresa, depende de qué quieren que haga el antivirus y qué otros mecanismos de defensa tengan. Nosotros en ATI, en nuestra empresa, tradicionalmente no llegamos con un producto de entrada, más bien tratamos de ser agnósticos. Sí les puedo mencionar que nos gustan algunos antivirus por sus capacidades y su potencia y no ser muy complicados. Hay uno que se llama Bitdefender, que nos gusta mucho, es producido en Europa, creo que en Rumanía, ese funciona muy bien. Hay otro que se llama Malwarebytes, que es bien interesante, y hay uno que es un antivirus mucho más potente, que tiene otras capacidades diferentes, que se llama CrowdStrike. Crowd como masa de gente y strike como el strike del béisbol, ¿no? Estos son tres que nos gustan bastante, pero yo no me atrevería a hacer ninguna recomendación sin entender objetivos y arquitectura de la empresa. Excelente. Por acá, Anthony
tiene varias consultas. Dice don Hernando, muchísimas gracias por su exposición. La transformación digital no es algo nuevo, pero aún necesario en muchas ocasiones para facilitar los procesos en cualquier área que un profesional se desempeñe. ¿Existe tal cosa como la seguridad absoluta o al menos suficiente para estar en cierto grado de inmunidad ante estos ataques? ¿Qué tan seguro es guardar las contraseñas en los exploradores de Internet? La primer pregunta a esta última, no guarden las contraseñas en los exploradores de Internet. No deleguen algo tan sensitivo como sus contraseñas en un tercero, o por lo menos un tercero que no está dedicado a la seguridad de contraseñas. Hay software específico para guardar contraseñas de manera segura. Hay varios diferentes, Software One es uno y otros más. Pueden hacerlo, pero no guarden sus contraseñas, por lo menos las sensitivas, que ahora son casi todas, dentro del explorador. No lo hagan, porque muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Y la primera parte de la pregunta, ay, qué pena, se me olvidó, ¿me la puedo repetir rápidamente? Sí, desde luego. ¿Qué tan seguro? Bueno, aquí dice, ¿existe tal cosa como la seguridad absoluta o al menos suficiente para estar en cierto grado de inmunidad ante estos ataques? No, el principio de la ciberdefensa dice que vamos a ser vulnerados. Eso es lo que dice la ciberdefensa. La ciberseguridad, que es 2 escalones más abajo, dice asegurémonos con el firewall y el antivirus para que nadie entre. La ciberdefensa, más moderna, dice vamos a ser vulnerados. Entonces pongamos en pie todos los mecanismos para que mitiguemos el impacto de esa vulneración. Entonces la respuesta es no. No existe la seguridad absoluta. Nada nos puede asegurar que no seremos vulnerados. Lo que sí podemos hacer es tener mecanismos para que cuando esa vulneración ocurra, el daño sea el mínimo posible. Excelente. Y la otra consulta que tiene, dice, ahora las aplicaciones del banco en dispositivos móviles tienen como opción la biometría para su ingreso. ¿Este proceso es seguro? Sí, la biometría es bastante segura. Conforme más capacidades biométricas aumenta la seguridad. Entonces sí, el interés de los bancos y de muchas instituciones de incorporar la biometría es de asegurarnos de que quien está en el otro lado del teléfono sea quien dice ser y funcionan bastante bien. Eso tiene varios niveles de seguridad. Hay una gran discusión de si esos datos deban ser almacenados en algún lugar y eso ya tiene que ver con la discusión de la privacidad de los datos o contra qué comparo esa cara de la persona y dónde está almacenada esa base de datos de caras, y si alguien la puede vulnerar o vender o hacer algo con ella, ¿verdad? Pero eso es otra discusión de una charla pues completa de eso. Pero la respuesta puntual es la biometría aumenta de una manera bastante eficiente la seguridad en el control de accesos. Esa es una de las dimensiones de la ciberdefensa. Cuando tenemos un control de accesos bien protegido, entonces me aseguro de quien dice que ser sea. Ok, continuamos por acá. Dice Cintia, bueno, muchas gracias a la Universidad de Don Hernando por esta charla. Igual Michael agradece. Ana Patricia también, muchas gracias, don Hernando, por esta excelente charla y exposición. Y Rolando aclara la consulta que nos hacía del phishing por medio de Correos de Costa Rica. Dice que Correos envió el anuncio el día de hoy y se estaba refiriendo exactamente a phishing cuando hablaba de pescar. Entonces puede ser que hay gente que está recibiendo correos electrónicos ilegítimos de gente que está suplantando la cuenta o las cuentas de correos, las cuentas de email de Correos de Costa Rica. No lo he visto, voy a buscarlo. Muchas gracias por la información, ahora lo busco. Excelente. Por acá nos dice Ronaldo, en la valoración de riesgo de las empresas deberíamos considerar no solo el comportamiento interno, sino los eventos a los que se enfrenta la competencia. Vamos a tratar de interpretar esa pregunta. Los eventos a los que se enfrenta la competencia. No estoy seguro de entender bien la pregunta. La primera parte sí. Hay que entender el comportamiento interno, por supuesto, pero no sé si comprendo los eventos a los cuales se enfrenta la competencia, no sé si lo comprendo bien. Ok, la pregunta la hace don Ronald, me parece que está habilitado su micrófono por si quisiera ahondar o aclarar un poco la consulta. Buenas tardes, don Hernando, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, adelante, Ronald. Gracias, don Hernando. Básicamente es que dentro de la valoración de riesgo, que tiene que ser muy integral, ¿verdad? La idea es
Mi pregunta es si solamente tenemos que concentrarnos en los eventos internos nuestros o también existe la posibilidad de conseguir datos externos y también, digamos, darle seguimiento a los eventos de seguridad que hayan enfrente a la competencia para Ah, sí, incluirlos dentro de nuestra solución del riesgo. sí, sin duda, sí, Ronald, muchas gracias. Efectivamente, hay muchas vulneraciones que las hacen por industria. Obviamente la industria bancaria, existe software de vulneración o malware dirigido a empresas bancarias. Entonces, si yo trabajo en un banco y puedo observar que hay un incremento, una campaña de ataques al sector bancario, yo estoy pudiendo observar que posiblemente mi propia empresa puede estar en riesgo. Esa área que menciona Ronald se llama la ciberinteligencia. La ciberinteligencia es toda una dimensión que lo que hace es explorar hacia afuera de mi perímetro para entender qué está sucediendo y qué señales hay allá afuera e incluso qué señales envío yo hacia afuera en Internet. Ustedes se sorprenderían, casi les aseguro, y los que quieran pueden mandarme un correo, luego se los puedo grabar en el chat, para hacer un análisis de ciberinteligencia de sus propias empresas o incluso de la universidad. Dexter, en algún momento lo podemos hacer. La cantidad de potenciales sitios web que han sido inscritos con nombres similares a los de sus empresas, especialmente obviamente las más grandes o las más sonoras, para que en algún momento haya una posible vulneración de phishing, ¿no? Entonces sí, hay todo un gran estudio, toda una gran disciplina que se llama la ciberinteligencia, que es entender hacia afuera de nuestro perímetro cuáles son esos comportamientos que existen para interpretar si alguno de ellos puede ser riesgoso para mí. Muchas gracias, don Hernando. Con gusto, Ronald. Bueno, no tenemos más consultas. Voy a leer algunos comentarios que tenemos por acá. Argeri dice, muchas gracias, don Hernando, y a la universidad. María José, excelente charla, muy completa, muchas gracias. Roland dice, muchas gracias, muy interesante la ponencia, nos da una luz donde debemos estar cada vez más atentos. Y Verónica también dice, muchas gracias, don Hernando, y la universidad. Me permito, antes de cerrar y de finalizar esta actividad, cederle la palabra a don Dexter y a don Edgar en caso de que quieran dar algunas palabras antes del cierre. Bueno, de mi parte, definitivamente agradecer a Hernando por esta ponencia muy, pero muy interesante. Yo también por ahí anduve en esos temas de seguridad en algún momento, en Grupo Nación y otras empresas. Y tal vez como para cerrar, hay un tema importante, Hernando, que tocaste, que podríamos traer aquí al tema de la universidad, que creo yo que es en todas las empresas también el tema de lo que comentaste ahora de la educación interna. Creo que la educación interna en las empresas es muy importante porque una de las vulnerabilidades que más se dan, pienso yo, a veces somos nosotros mismos. Dentro de las empresas que cometemos a veces errores que, pues, por desconocimiento, hacemos que la empresa sea vulnerable. Definitivamente, creo que también esta charla pues hace ver que la importancia que debe existir en saber cuidarnos y en buscar asesoría. Creo que yo siempre lo digo, se lo digo a los mismos estudiantes míos, que en el mundo tecnológico hay que saberse asesorar. Y creo que lo has demostrado con estos conocimientos que nos has traído hoy a nosotros. Definitivamente te agradecemos mucho por esta charla. Don Hernando. Está en mute. Muchas gracias a ustedes, Dexter. Para mí de verdad es un honor y tener esta audiencia tan grandota, este montón de gente, buenísimo, me deja muy satisfecho. Don Hernando, muchas gracias. Como director de la carrera de Contaduría Pública y la carrera como parte del conglomerado de Administración de Negocios, Economía y Contaduría Pública, estamos muy contentos, muy felices por esta extraordinaria charla. Hoy han participado alrededor de 176 personas, estudiantes, graduados, docentes, empleadores y algunos invitados especiales, y eso nos tiene definitivamente muy contentos. Pero a la vez también, don Hernando, nos deja usted, digamos, en un poco de preocupación en positivo. Conceptos de ciberataques, ciberdefensa, ciberseguridad, ciberinteligencia,
y nos pone a reflexionar definitivamente. Y los que estamos en esta parte de la academia y ejerciendo nuestras profesiones, definitivamente nos pone a pensar, sin duda alguna. Y definitivamente quisiéramos, ojalá, don Hernando, que esta no sea la primera vez, que pudiera apoyarnos en otras futuras webinars, definitivamente, y que nos ayuda muchísimo a la academia. Agradecerle a usted, don Hernando, y a las demás personas que colaboraron para que esta actividad fuera una realidad. Por supuesto, a Yendri, a Bienestar Estudiantil, a Eduardo Quesada, a don Ronald, por este gran apoyo. Muchas gracias y que pase bien, don Hernando, y esperamos que pronto estemos de nuevo. Gracias. Con todo gusto, gracias a ustedes nuevamente y cuenten conmigo como un recurso cuando lo deseen. Muchísimas gracias, don Hernando. Realmente la Universidad Fidelitas se honra con su participación. Agradecemos su tiempo y el conocimiento compartido, como lo decía don Edgar, con nuestros estudiantes, graduados, profesionales que nos acompañan esta noche. Y gracias a toda la audiencia por sacar el espacio para adquirir conocimiento, para enfrentarse a este mercado tan competitivo y tan desafiante también. Así que muchísimas gracias a todos. Damos por concluido este webinar. Buenas noches.